Lo recuerdo como una época en la que me sentía loca completamente. Me sentía loca, dice Carla, y cómo no entenderla si todas estuvimos ahí de una u otra forma, porque si algo tiene el puerperio es que hay tantas formas de vivirlo como mamás, bebés y nacimientos en el mundo. Pero si hay algo que también es cierto es que está invisibilizado, por eso queríamos armar este ciclo de charlas y arrancar con Carla contando su experiencia, que es en algún lugar la de todas. Cuando quedé embarazada de mi primera hija, Mora, estudié mucho. Estudié mucho en el embarazo porque me pintó así, porque lo primero que salí a buscar es información sobre parto respetado, que en algún lugar lo tenía en la cabeza. Pero bueno, entre toda esa información que yo iba consumiendo, como que ahí se hablaba del puerperio. No, por supuesto no tenía idea de lo que significaba y sí tenía como la data, el puerperio dura 2 años. Yo era de esa escuela, el puerperio dura, menos mal que era de esa escuela y no que era de la que creen que dura 45 días. Pero bueno, no, la verdad es que no tenía mucha data. Me preparé mucho para el embarazo y el parto y para todo lo que pasó a partir de los 15 minutos después, no me preparé absolutamente nada. Lo que me generó todo lo posterior es mucho respeto a la puérpera, porque lo recuerdo como una época en la que me sentía loca completamente. El segundo puerperio, bueno, diferente, pero porque había tenido problemas en el embarazo, entonces tuvo una oscuridad muy tremenda y muy particular a raíz de angustias y miedos terroríficos que me infiltraron en el embarazo, la posibilidad de que estuviera pasándole algo a mi bebé o que le pasara, bueno, eso le agregó un plus a la época del puerperio tremenda, tremenda, tremenda. O sea, realmente fue una época muy difícil, muy difícil. Y ahí sí que no había forma de acompañarme. Tampoco yo busqué ayuda, esa es la realidad, no lo hice. No podía salir de ese encierro mental. La verdad es que me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue muy difícil el segundo puerperio. No, creo que no entendía lo que me pasaba. Me parece que no hay forma de entenderlo igual. No hay bibliografía que te colabore. Y no sé cuánto lo hablaba. Sí tenía un grupo, bueno, el grupo con las mujeres que yo parí, las mujeres con las que hice el abordaje corporal, con la partera, que fueron fundamentales. Ellas sí fueron fundamentales para todo, para el embarazo, para el parto y para el post también. Y nos encontrábamos y nos veíamos y teníamos todas a nuestros bebés. Que había una parte como que no terminaba de compartir, como que había una locura que era más propia. Bueno, de hecho, mi partera me dijo, tomate un tiempo, no vuelvas a laburar tan rápido. Y yo no escuchaba a nadie. Y yo tenía que volver a laburar a los 15 días, así que a los 15 días me maquillé, me peiné, me vestí como pude y salí a la cancha. Tenía aliadas, pero también tenía amigas y familia que no entendían nada de lo que me estaba pasando. Y me peleé mucho con todo el mundo. Después todas llegaron a ese mismo punto en algún momento y nada, y ahí nos teníamos y ahí nos abrazamos fuerte y para mí poder sostenerlas en esa, al día de hoy sigue siendo algo que me conmueve y me emociona muchísimo, poder ser aliada y sostén de otras mujeres que están en esa misma situación. Y esto, viste, como no te vas a morir, quédate tranquila. Todas estuvimos ahí y se pasa, es un tiempo que se pasa. Se va a terminar y se va a pasar y va a llegar otro que va a ser mejor. Y ahora crees que estás completamente loca, pero eso se pasa. En un momento te vas a sentir mejor. Pero es muy duro.
es una época muy dura. Me parece como fundamental el asunto del acompañamiento. Porque estoy diciéndolo de esta manera y sí estuve acompañada. No estuve sola. Pero a la vez me sentía muy sola. Igual. O sea, el puerperio es muy para adentro. Es muy de la noche, la teta y la oscuridad. Y ahí estamos solas. No, creo que no hablamos lo suficiente del puerperio, para nada. Creo que no. Y justamente no hablamos lo suficiente porque la mayoría volvemos a la vida normal muy rápido. Pero no creo que se hable lo suficiente para nada. Creo que falta un montón de información. Y por sobre todas las cosas, por la información que aparece, aparte, bueno, lo que decimos siempre, todo es espléndido, la maternidad es maravillosa, los hijos son preciosos, todo es... Quizás ahora hay un poco más de relatos verdaderos sobre la maternidad, de mujeres conocidas que pueden contar más sinceramente cómo lo viven. Por mi parte, volví a hacer lo que tenía que hacer, a trabajar rápidamente. Y sí, a la distancia, cuando cuento, no, porque en esa época estaba puérpera, en esa época estaba embarazada, entonces hormonal, entonces yo decía barbaridades y yo me enojaba en televisión y insultaba y me quejaba y todas verdades, que sí, obviamente, como no tenía ningún filtro porque estaba puérpera y porque realmente quería romper todo. Nada, era como una loca, básicamente. Eh, y bueno, yo me sentía así también. Pero no es locura, es puerperio. Sí, obvio. No quería que se me acerque, no quería... Bueno, en el primero, aparte, estaba así, agarrada a mi hija y me parecía que nadie podía hacer nada, que yo era la que tenía que hacer todo, que yo era la que lo hacía bien, que yo era la que, o sea, todo yo. Y sí, mi energía y todo estaba puesto en mi bebé y no había energía para la pareja, no había... Sí, cambió muchísimo, cambió muchísimo. Y en el segundo puerperio, sí, más todavía, porque la oscuridad fue más profunda incluso. Así que sí, y aparte un cambio bastante brusco porque en general los embarazos los viví como muy bien de pareja, digamos, como con lindos embarazos, como con energía, siempre laburé un montón, embarazada también. Eh, y, y nada, después que con el cachorro afuera, como que toda la energía puesta ahí. La presión creo que fue mía y de todo el mundo, y es como tácita. No es que te están diciendo mucho, pero sí. Eh, para el segundo puerperio me preparé mejor y peor, digamos. Renuncié a todos mis trabajos antes. Entonces me agarró sin trabajar, digamos. No tenía una licencia por maternidad, no me bancaba nadie la licencia. Así que otra época, porque aparte de no trabajar, era sin trabajo, sin un mango, con una oscuridad fuertísima. Bueno, sí, épocas difíciles, debo decirlo. Sí, me sentí presionada, pero nada, la verdad es que a la vida anterior no volví nunca, porque nunca más volví a ser la que era. Y lo agradezco muchísimo. Le agradezco a mis hijas las dos crisis más fuertes, profundas, importantes de mi vida, las más transformadoras, los miedos más profundos y más grandes, pero se los agradezco porque
la verdad que siento que salí mejor mujer. Sí, y si pude con todo eso, vengan de a 1000. Pero sí, es importante la red, es importante saber que sobrevivimos, que se sobrevive, que va a pasar, que estemos tranquilas, que es un tiempo, es un proceso, que negarte al puerperio no tiene ningún sentido porque te va a venir a buscar. Hacerse la boluda con eso no sale bien, porque tarde o temprano vienen las profundidades. Qué importante que podamos hablar y escuchar distintas experiencias de mujeres que atraviesan el puerperio, porque un poco lo que le pasa a una puede ser también lo que nos pasa a todas, ese espejo en el que nos podemos ver reflejadas y normalizar, desromantizar la maternidad y sobre todo estos primeros meses después del nacimiento. Así que gracias enormes. Argentina se puede convertir en el primer país en declarar el Día del Puerperio. Si querés sumarte vos también, te dejamos el link acá.